entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay mucha noción de que la guerra genera vida, ¿no? Y de que la destrucción genera vida y energía, y de que es necesario destruir para volver a nacer. Y eso es una cosa evidentemente en la vida diaria terrible, pero la historia del arte lo ha visto así ocasionalmente. Yo creo que aquí la paradoja esa entre guerra y colores vivos, yo la entiendo así. Es una guerra entendida como energía destructora, pero en última instancia energía, ¿no? Y no hay experiencia, no son cuadros de la experiencia de la guerra, son más bien de la guerra como un concepto estético que implica también violencia, energía, etcétera, pero no son cuadros de la experiencia humana de vivir una guerra, no van de eso, ¿no? Sí, hemos colgado 3 cuadros y un grabado. Un cuadro de Velázquez en la misma sala que los cuadros de Twombly, por varias razones. Una es que a él le gusta especialmente Velázquez, ¿no? Y le gusta especialmente ese Velázquez porque es un cuadro en el que hay una referencia a Lepanto. Es un bufón que había en la corte de Felipe IV, a quien se llamaba Juan de Austria, aludiendo al nombre del comandante de la flota que combatió en Lepanto 80 años antes. Y además es un cuadro que tiene una porción o una puerta a través de la cual se ve la batalla, y esa batalla está pintada muy a la Twombly, podríamos decir, aunque está pintada por Velázquez muchísimo antes, ¿no? Es como pura textura y pincelada. A Twombly, cuando le interesa este cuadro de Velázquez, yo creo que le interesa como pintura, no le interesa esa conexión con la noción de Lepanto, y como eso en la mente de un artista antiguo y tan bueno como Velázquez, pues genera ese tipo de pincelada que a él le sirven para a su vez convertirse en un eslabón más de esta cadena y ser parte de la gran historia de la pintura. Una cosa que sí que dice Twombly a menudo es que él no entiende la diferencia entre pintura antigua y moderna, que él piensa que todo es una secuencia y que todo forma parte del mismo capítulo, y él es un elemento de ese mismo capítulo. Yo creo que eso es verdad, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, en el museo hemos colgado un grabado de una batalla del principio del siglo XVII de Jacques Callot, que es un grabador y un artista de Lorena, y 2 cuadros de Peter Snyders, un pintor flamenco, en los que nos interesan sobre todo en el contexto de esta exposición, porque vemos pues lo que para los pintores antiguos eran problemas pictóricos al pintar pintura de batalla. Si era lo de, por ejemplo, cómo pintar una gran extensión de terreno en la que se pudiesen ver las disposiciones de los ejércitos o los sitios de las plazas ocupadas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son 2 grupos de cuadros, Velázquez por un lado, Snyders y Callot por otro, que nos demuestra muy claramente lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta idea de que lo que estamos viendo aquí es estéticamente completamente diferente, pero que es claramente parte de la misma cadena, ¿no? Que yo creo que es una exposición que para el amante del arte es un tomar aliento, es una exposición que da energía, y para quien no es amante del arte, si se acerca a estas salas, le va a enseñar a ver pintura, le va a enseñar a ver todo tipo de pintura, esta pero también la antigua, porque al final se trata la pintura evidentemente trata de lo que muestra, pero también a lo largo de los siglos se ha convertido en una especie de sucesión de soluciones a problemas de cómo representar las cosas. Entonces, en ese sentido, Twombly pues es un continuador que nos ayuda a entender mejor el pasado también. Es una cosa muy fresca, ¿no? Yo creo que es muy bonito de esto aquí. Y sirve porque hace eso mismo con la colección de pintura antigua, hace que de repente parezca más joven o que tiene más vitalidad, ¿no? Y uno ve aquí pasajes o porciones de los cuadros en los que ve texturas o ve colores que le recuerdan algo que está en las colecciones, y de repente pues vuelves a las colecciones y lo vuelves a ver un poco con ojos más frescos. O sea, yo creo que es muy bonito, que le da mucha frescura al Prado, no solo por ver esto aquí, sino porque después de ver esto vas a ver las colecciones con otros ojos, con ojos de ahora, ¿no? Hay cierta sensación, como la hay en toda la serie, de que hay una narración, o de que hay una secuencia de eventos. Hay un momento de mucha violencia y después hay un momento muy tranquilo, ¿no? Y sabemos por el título de estos cuadros que es una batalla, es una serie, pues explosiones, lo que sea, energía convertida en energía pictórica, y tranquilidad, y muy conseguida las 2 cosas, muy logradas, realmente lo consigue transmitir. Otra cosa que a mí me gusta particularmente en este cuadro es esta gama de colores, estos, no sé, de rojo a morado, ¿no? Muy agresivo, muy violento, muy saturado todo, que aparte de que me parece que es una preciosidad, a mí me recuerda a un cuadro del Prado en concreto, pero igual que puede recordar otras partes a otros cuadros. En este caso, la Coronación de la Virgen de Velázquez es un cuadro del que se ha dicho, seguramente con razón, que es una alusión al amor divino, y es un cuadro que Velázquez pintó con una gama de colores muy parecida a estos, ¿no? Y yo creo que ver esto como que activa y hace que vuelva a palpitar también ese cuadro en ojos del espectador. Y una tercera cosa en la que yo me fijaría es, pues sencillamente ir buscando pedacitos del cuadro en los que uno encuentra belleza, pura belleza, ¿no? Como registros del pintor, como si fuese un músico
que ha conseguido combinar una serie de notas de manera que nadie lo había hecho antes y ha conseguido hacer una cosa hermosa, que es una cosa sorprendente, ¿no? Porque los colores existen desde siempre, pero se siguen combinando de manera novedosa. Yo creo que Tu Omni, especialmente por ahí arriba, para mi gusto, pues es una gama muy inusual, muy claramente inspirada en unos precedentes, en este caso sobre todo de Kooning, que es un pintor americano de la generación de pintores abstractos, pero una gama muy peculiar, que sencillamente es pues expresión de una sensibilidad propia. Y a mí eso me parece muy bonito por un lado, y por otro también como que da mucha esperanza de que al final la pintura es sensibilidad individual, y igual que él ha hecho algo nuevo, pues seguirá, durante siglos y siglos seguirán habiendo aportaciones nuevas.